Bienvenido viajero del alma a este espacio de crecimiento y evolución para cruzar de la mano de Padma Tarot Evolutivo, los portales mágicos que te llevarán directamente a descubrir tu verdadera esencia. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Padma Tarot Evolutivo. Hoy vamos a mirar qué mensaje se esconde tras esas horas que se repiten, tras esas horas espejo que no sabes muy bien cómo ni por qué, pero cada vez que miras el reloj, el teléfono, allí a donde sea, se repiten esas horas 11, 11, 12, 12, 22, 22, 23, 23, etc. Para ello, tres opciones: sombrerito de color naranja, sombrerito de color morado y sombrerito de color verde. Cierra los ojos, respira profundo y cuando los vuelvas a abrir, esa opción a donde se te vayan los ojos de primera será la tuya. ¿Lo tienes? Pues empezamos con la primera opción. Pues vamos con vosotros, brujitos y brujitas que habéis elegido la primera opción, el sombrerito de color naranja. Vamos a ver qué se esconde, qué mensaje, qué energía se esconde tras esas horas espejo que coincide por causalidad que no dejas de ver. Así que vamos a ver qué quiere decirte esa señal, esa energía constante para ti. Fíjate, quizás estás en un momento en donde estás cargando con muchísimas cosas a la vez. Es como que estás asumiendo muchas responsabilidades, muchas tareas, incluso tareas que quizás no son tu responsabilidad o no son tu obligación, ¿no? Quizás estás en ese momento en donde te sientes un tanto agotado o agotada, te sientes cansado y a pesar de que esas cargas no son, vamos a decir, no son un peso para ti, sino que de alguna manera las haces o las acoges con cierto gusto, con cierto placer, ¿no? Ya sea porque supone que estás ayudando a alguien, sea porque estás elaborando algún proyecto, alguna idea y no te asusta ni te agobia el hecho de asumir o de hacer muchas cosas a la vez, porque el resultado o el fruto va a ser beneficioso o va a ser algo por lo que tú estás luchando o estás anhelando. Pero sea como fuere, fíjate que de alguna manera las personas no somos robots, ¿no? Necesitamos también tiempo de relax, tiempo de soltar, de divertirnos, de vivir, ¿no? De disfrutar también de otras cosas, no solo encabezonarnos en las tareas o en las obligaciones o en las responsabilidades, sino que debemos también guardar un espacio para nosotros, para nutrirnos, para relajarnos, para el disfrute, como te decía, ¿no? Por más que aquello que estás haciendo te guste. Y esa causalidad o esa señal, esas horas espejo, vienen a señalarte justo ese momento en donde tu energía está un poco saturada, está un poco al límite. Y el consejo,
el cómo aprovechar, dijéramos, esa energía con ese caballero de espadas es que de alguna manera tomes acción con respecto a esas responsabilidades, a que sueltes ciertas cargas, incluso cargas que te autoimpones tú de manera mental, ya sea porque crees que es tu obligación, ya sea porque crees que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie o no lo va a hacer nadie como se debería de hacer. Al final es un trabajo que te invita también a aceptar que cada quien tenemos nuestra manera de trabajar, de elaborar, de hacer las cosas y que debemos ser también respetuosos con esas formas o con esas maneras de hacer de los demás. No porque no lo hagas tú no se va a hacer bien, no se va a hacer a tu manera, pero hacerse se va a hacer y se va a hacer bien. Por tanto, ahí toca flexibilizar, toca aceptar que no todo el mundo hace las cosas de la misma manera, en el mismo tiempo y con la misma energía. Debemos asumir también que debemos dejar a los demás fluir como quieren, como deben o como sienten, ¿no? De alguna manera te están pidiendo que aproveches este momento en donde quizás te sientas, como te decía al principio, un tanto saturado, saturada de energía, de cansancio, de demasiadas cosas a la vez, que empieces a observar y a cortar con pensamientos que al final te sobrecargan y te limitan a ti. Te sobrecargan de exceso de trabajo, de exceso de responsabilidades, de exceso de obligaciones. Que cortes con todo eso. También para otro sector, quizás cargas con, ¿cómo te diría yo? Con perlas, ¿no? Con perlas malintencionadas de otras personas. Esas actitudes quizás pasivo-agresivas, ¿no? Que lo dicen todo en muy buen tono, que lo dicen todo como si te estuvieran haciendo un favor, pero ese favor viene cargado de veneno. Y tú quizás hasta ahora lo has estado tomando como consejos bien intencionados, como, bueno, no pasa nada. Y quizás ahora te estás dando cuenta de que todas esas perlas envenenadas han hecho mella un poco en ti, en tu amor propio, en tu autoestima, en tu seguridad. Quizás te estás planteando si no tengo razón o si la tienen los demás, si quizás ese camino es el correcto porque los demás me han dicho, no me han dicho, etc. Sea como fuere, todo lo que sean cargas, sean físicas, sean mentales, sean porque tú has asumido ese sacrificio o porque no has visto la manipulación a través de esas perlas envenenadas que te decía, sea como fuere, estás, como te digo, en un momento de energía un tanto densa, un tanto pesada, un tanto agotado o agotada. Y es momento de darte cuenta y es momento de cortar con todo eso. Con las perlas envenenadas, simplemente devuélveselas a las personas. Porque sí es cierto y probablemente me dirás, bueno ya, pero entonces voy a quedar yo mal. Es cierto que esas perlas envenenadas de las personas pasivo-agresivas, es curioso, cuando tienen respuesta, entonces pasas a ser tú
la persona señalada, ¿no? Porque, uy, no, si yo te lo decía en broma, uy, no, si yo te lo decía con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Que te dé igual, que te la sople directamente, porque al final uno se calla por no quedar mal, por no buscar problemas, por lo que sea, y vas cargando, y vas cargando, y vas cargando, y el resto van haciendo, y van haciendo, y van haciendo. Por lo tanto, es momento de cortar, es momento de soltar, es momento de decir hasta aquí, yo me quedo con lo mío, tú te quedas con lo tuyo, sea mental, sea físico en cuanto a responsabilidades u obligaciones, etc. Se acabó, querido sombrerito de color naranja. Es momento de pensar, de mirar por ti, por tu bienestar, de cortar con todas esas cargas y de tomarte un tiempo de reflexión, sea para preguntarte por qué debo no reaccionar, por qué no reacciono, por qué no corto, no pongo límites, por qué asumo las responsabilidades aún no siendo mías, por qué tengo la necesidad de descargar a los demás y cargarme yo, por qué también creo, pienso o siento que si no lo hago yo no va a ser bien hecho o no se va a hacer de manera correcta. Es momento de tomarte ese Kit Kat, de pausar, de descansar, de tomarte ese tiempo para ti y reflexionar sobre todas esas preguntas, de anotarlas si crees que es necesario para poder eso, ¿no? Darle una vuelta y no acabar actuando de la misma manera o cometiendo los mismos errores. Es momento de hacerte cargo solo de tu parte y soltar las partes que no te pertenecen, sean del ámbito que sean. Cortar con todo eso y pensar por y para ti. No hay más, querido, querida. Toca mirar, descansar, reflexionar y nutrirte tú. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí esta pequeña lectura de la hora espejo para la primera opción. Vamos con la segunda. Pues bienvenidos y bienvenidas, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color morado. Vamos a ver qué se esconde detrás de esas coincidencias, de esas causalidades, de estar viendo constantemente la misma hora, al mismo tiempo, o distintas horas, pero todas espejo. Así que vamos a ver. Bueno, fijaros qué casualidad o qué causalidad, ¿verdad? Que las dos opciones que llevo hasta ahora, la energía disponible justamente es la misma, que es el 10 de bastos. Nos habla de esa sobrecarga energética, ese cansancio emocional, ese cansancio mental, ese cansancio físico, sea de la índole que sean. Es un momento en donde tu cuerpo está agotado, en donde se necesita empezar a soltar responsabilidades, empezar a soltar cargas, sean, como te decía, físicas, sean mentales, sean emocionales, da igual. Es momento de soltar, de dejar de cargar con aquello que te pesa, con aquello que no te pertenece, porque en muchas ocasiones asumimos cargas incluso que no son nuestras, sean
por tareas domésticas, sea por el cuidado de personas, sea por ayudar a otros, sea por querer mejorar en cualquier plano, ¿no? Al final vamos asumiendo, vamos haciendo, vamos cargando con cosas que quizás ni son prioritarias, ni son nuestras, etc. Voy a ponerte un ejemplo. Tú imagínate que tu hermano o tu hermana te pide que vayas a buscar a su niño al cole, ¿no? Por decir algo. Tú ese día puedes, ese día te apetece, ese día, venga, va, pues no te preocupes, yo me acerco y lo recojo. Un día das esa ayuda. Pero claro, igual, ¿no? Igual la semana que viene parece que, oye, ¿podrías volver a ir a buscar al nene o a la nena? Venga, va, voy. Y al final, lo que en un principio era una ayuda puntual, se convierte en una obligación. Quien dice un sobrino, dice un nieto o dice cualquier otro tipo de problema o de asumir, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas, son pequeñas cargas que quizás cogemos sin darnos cuenta y al final se acaban convirtiendo en obligaciones. ¿Y por qué te digo? Sobre todo me enfoco, en este caso en concreto, me enfoco más en la parte familiar o más en la parte emocional, etc. Porque tenemos a ese 10 de copas que nos habla justamente de la parte de la prosperidad, de la abundancia, de recibir todos los beneficios que podemos obtener, ¿no? Pero también nos habla de la familia, del entorno más emocional, de esos entornos más cercanos. Entonces, oye, está guay. Vamos a ver. Está guay ayudar de manera puntual. Está bien asumir una responsabilidad de manera puntual. Pero debemos también dejar que cada quien se espabile, ¿no? Que cada quien asuma sus responsabilidades, que asuma sus tareas y que en un momento dado puedas contar conmigo no significa que yo vaya a estar ahí cada día para quitarte trabajo a ti, porque yo tengo el mío. Yo también tengo mis responsabilidades, yo también tengo mi vida, yo también tengo mis cosas. Y claro, si yo dejo lo mío para hacer lo tuyo, después tendré que hacer lo mío. Entonces asumo lo mío y lo tuyo. Y eso no puede ser. Una ayuda puntual, sí, por supuesto, quien quiera, quien no, pues tampoco. Pero que no dejes que se acabe convirtiendo en rutina. ¿Sí? Las cargas familiares, las cargas emocionales, quizás es momento también de apoyarte, es momento de buscar también para ti ese apoyo que te sostenga en momentos de cansancio, de agotamiento, de ya no puedo más, ¿no? Es momento de empezar a darte prioridad, de empezar a dar prioridad a lo que realmente sea importante. Lo que te decía al principio, yo puedo asumir hoy lo que sea, pero si pongo en una balanza el tener que asumir lo tuyo o tener que asumir lo mío, yo asumo lo mío y si quiero, algún día puedo echarte una mano, pero tus responsabilidades, tus cosas, te las apañas tú, que yo ya tengo lo mío también, ¿no? Y ahí es un poquito lo que viene a decirte esa hora espejo en este caso. Aprovecha también los momentos en donde tú puedas disfrutar, en donde tú puedas nutrirte, en donde tú puedas apoyarte también emocionalmente a nivel de, también porque no, a nivel familiar también puede ser que te puedas sentir arropado o arropada, ¿no? A la hora de poder desahogarte, poder quitar ciertas cargas o cierto peso que de alguna manera vienes cargando. Así que
es momento, como te digo, de asumir que debemos empezar a soltar obligaciones y responsabilidades que no son tuyas, que estás físicamente, emocionalmente y psicológicamente agotado, y aunque de alguna manera no lo estés percibiendo, porque si te fijas en la imagen, esta muchacha no tiene pinta de estar agotada, ¿verdad? Tiene pinta, bueno, pues de estar, sí, estoy descansando, pero estoy abrazando un ramo de girasoles maravillosos. Incluso podría decir que puedo tener hasta la carita, ¿no? de cierto placer. Es como que, wow, todo esto son cosas que yo he elegido, y aunque me canse, las estoy disfrutando. Y es importante que te des cuenta que por más que tú hayas elegido, tú no dejas de ser una persona que también necesita su descanso, que también necesita esos momentos en donde puedas nutrirte y no solo cargar con energías externas, con problemas externos, con responsabilidades externas, sino que deberías darte como prioridad lo primero tú, lo segundo tú, lo tercero tú, y lo cuarto ya asumo el resto. Pero si yo no estoy bien, si yo no me equilibro, si yo no me doy, si yo no me nutro, si yo no me cuido, si yo no descanso, llegará el momento en ni que yo no estaré en condiciones, ni tampoco podré asumir todo aquello que digo que me apetece asumir. Es importante que al final tomemos conciencia de que si no nos generamos energía a nosotros mismos, si no nos damos a nosotros mismos, va a ser muy complicado que podamos seguir dando eternamente a los demás, porque no tenemos una batería incombustible. Somos como las pilas, nos cargan, ¿no? Pero llega un momento que esa carga se agota, o la batería del teléfono. Tú la cargas cada día, pero llega un momento que del uso se va descargando, ¿verdad? Y si no la vuelves a cargar, el teléfono hace caput y ni llamas, ni WhatsApp, ni correos, ni nada de nada. Pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si no nos cargamos, si no nos nutrimos, si no nos damos, al final nuestra energía también se agota. Y ya no solo no nos podremos dar a nosotros, sino que difícilmente le podremos dar a nadie. Así que, querida o querido sombrerito de color morado, resumiendo tu lectura, momento también de tomarte ese soltar para darte prioridad, para darte tu lugar, para darte ese homenaje merecido, y para apoyarte también, ¿por qué no?, en tu núcleo más íntimo, con amigos, con amigas, a nivel familiar, ¿no? Si tienes esas personas con las que uno puede dialogar o puede desahogarse, hazlo y descarga toda esa energía pesada, porque ya va siendo hora también. ¿De acuerdo? Sombrerito de color morado, te espero al final del vídeo. Pues vamos con vuestra opción, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos a ver qué te cuenta el tarot, qué quiere decirte, qué energía se está presentando, qué mensaje tiene para ti, para hacerte ver, para tomar conciencia cuando ves constantemente esas horas espejo. Así que venga, vamos a ver qué quieren decir.
Interesante, muy interesante. Fíjate que de alguna manera es un llamado a la atención, es un toque de atención. Es como decirte, escúchame, ¿en dónde estás? ¿Con quién vas? ¿De quiénes te rodeas? ¿Por qué estás con o en ese círculo, en ese ambiente, en ese entorno, ¿no? Fíjate en la carta, tenemos a un 3 de copas, pero es interesante observar la imagen. Vemos a dos personas detrás que van a su bola, que están a su rollo, y vemos a otra que está totalmente alejada de ese dúo, ¿no? Pero que se supone que va con ellas. Es como si te estuvieran diciendo, ¿por qué estás intentando encajar donde no debes? ¿Por qué te estás dejando llevar por, entre comillas, porque quizás no es la expresión adecuada, pero por las apariencias? ¿Por qué necesitas encajar en un entorno en donde la energía es totalmente distinta a la tuya? En donde los intereses, los debates, los argumentos, los intereses no tienen nada que ver contigo. ¿Por qué? Quizás es momento de empezar a plantearte o a replantearte qué es lo que quieres o qué es lo que pasa dentro de ti para que de alguna manera necesites estar en entornos en donde sabes perfectamente que no estáis energéticamente hablando bien sintonizados, en los que tus intereses van por otro camino muy distinto al interés de los demás, en los que curiosamente quizás el resto sí van por el mismo camino y tú te sientes, aún dentro del grupo te sientes apartado o apartada. Es necesario que te des cuenta de que tú tienes un mundo personal igual de interesante e igual de importante o más que ese en el que estás. Que quizás necesitas sentarte y crear esa estrategia en tu mente, tener claro qué es lo que quieres, tener claro cuál es tu mundo. Y a partir de ahí, accionar y dirigirte hacia donde sientes, hacia donde debes, hacia donde realmente puedas ser tú en su totalidad. Es necesario que de alguna manera te plantees el hecho de que tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones vayan de manera equilibrada y vayan ambos o los tres planos en la misma dirección. Yo no puedo o no deberías, podemos todos, pero no deberíamos pensar una cosa, sentir otra y hacer otra muy distinta. Deberíamos intentar en la medida de lo posible que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos vaya en la misma dirección, tenga una coherencia, tenga un sentido, ¿no? Porque si yo, no lo sé, por poner un ejemplo, siento que no encajo, pienso que o mis ideas o mis ideales son, no lo sé, yo qué sé, tengo una mente como muy filosófica, ¿vale? Vamos a ponerlo así un poco extremo. En cambio, me pongo en un grupo o mi círculo de amistades o mi círculo social, vamos a decir, lo máximo a lo que, o las conversaciones que se mantienen dentro de ese núcleo son ropa, tacones, maquillajes, coches
o motos, ¿no? Nada que ver con mi necesidad de saber, de aprender, con mi curiosidad, o sea, nada que ver. Entonces, con eso no estoy diciendo que ese entorno sea un mal entorno, ojo, no estoy en ningún caso, estoy diciendo que no tengan un valor, ni mucho menos, pero no coincide con el tuyo. Y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema porque ¿qué pasa? Que yo quizás tengo un interés como más curioso, más filosófico, más de tener conversaciones profundas, más de, no lo sé, visitar museos, de conocer historias, de lo que sea, y me conformo con ir a tomar un café y hablar del último maquillaje o hablar de, yo qué sé, de una carrera de coches que a lo mejor a mí ni me va, ni me viene, ni me interesa, ni nada, ¿no? Y bueno, un día podemos hacerlo, pero claro, cuando eso se convierte en mi entorno habitual, entonces, ¿dónde me nutro yo? ¿Qué hago yo? Y es momento, o este mensaje, esta hora espejo, viene a darte ese toque de atención. Es momento de no conformarte, es momento de empezar a buscar dónde nutrirte, dónde ese entorno, ese círculo, esas personas, donde realmente tú puedas expresarte en tu totalidad, con tus intereses, con tus argumentos, con tus pensamientos, etc. Es momento justamente de eso, de empezar a nutrirte tú y de no intentar encajar por encajar, de no intentar pertenecer a un círculo en donde de alguna manera no puedo ser yo, porque a los demás no les interesa lo que a mí. No es como ponerte un zapato de un tamaño menos o de un tamaño más. Al final la incomodidad la sufres tú. El zapato es el que es. Pero si tú te empeñas en entrar en un zapato más pequeño, vas a acabar con el pie hecho polvo. Y si te empeñas en entrar en un zapato más grande, vas a tener que rellenarte de cosas que no son tuyas, para que no se te vaya el zapato a tomar viento a la primera de cambio, ¿no? Pues en los entornos y en los círculos pasa exactamente lo mismo. Debemos intentar crearnos un entorno sano, un entorno en donde nuestra totalidad sea honesta y sea comprendida, sea entendida. Y repito, eso no significa que mañana puedas ir a tomar un café con una amiga y hablar de maquillajes, hablar de ropa y hablar de pinta uñas o de la última tendencia en no sé qué. No estoy hablando de eso, estoy hablando de conformarte con ese entorno cuando tú no perteneces a ese entorno. Creo que es obvio, ¿no? Al final, fíjate, tenemos a un 3 de espadas. Y es un poco lo que te estoy diciendo, ¿no? Tú te estás nutriendo de expectativas, de pensamientos que quizás no están siendo del todo sanos para ti. Y te estás conformando con ese vacío, te estás conformando con ese, bueno, pues ya está bien, ¿no? Ya tampoco pasa nada. Es momento, querido, querida, sombrerito de color verde, de empezar a cortar con todo eso, empezar a crear tu mundo, de empezar a vibrar, a apasionarte por ti, por tu núcleo, por tu centro, por tu mundo, por tus ideas, por tus pensamientos, por tus gustos,
por tus necesidades, etc. Deja de intentar encajar y empieza a buscar donde realmente puedas ser tú en su totalidad. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Gracias por acompañarme un día más. Recordaros que podéis suscribiros, dejar vuestro comentario, activar la campanita por aquí arriba, dejar vuestro like, importantísimo, y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Como os digo, gracias por acompañarme una semana más o un día más. Que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Namaskar.